la prevención. Esta es la historia, ¿no? Esto comienza en Wuhan, el 8 de diciembre, donde un médico chino, pues, diagnostica y dice y manda la voz de alerta al mundo de que un tipo raro de coronavirus está afectando, que hay un brote en Wuhan y lamentablemente el gobierno chino lo silencia. El gobierno chino es tan imprudente, bueno, es una dictadura que en verdad pues no entiende lo que es la honestidad, no entiende lo que es la transparencia, porque si esto se hubiese controlado desde el principio, no tuviéramos tantas complicaciones en el mundo. Realmente a China lo llega a acusar de crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque a este pobre médico lo metieron a prisión y después lo sacaron y le hicieron confesar y decir a la opinión pública que no pasaba nada, que él había dado información. Al final el pobre médico chino se murió, ¿ya? Y los chinos tuvieron que reconocer de que había una infección por un virus raro que era el coronavirus, ¿no? Pero bueno, pues son historias que ya pues se irán aclarando conforme pase el tiempo, pero lo cierto que el inicio de este brote fue no mal, pésimamente controlado por el gobierno chino. Ahora, bueno, los chinos han hecho todo lo posible, han actuado de manera bastante especial, han cerrado todo el país y lo han logrado controlar, pero el problema ya no está en China, sino está en Europa, está en América del Norte y con nosotros. Esto para hacerle recordar, ya el primer caso el primer caso fue en Europa, el 28 de enero. Nosotros hemos cerrado, el primer caso de Perú fue comenzando marzo, ¿ya? Y el 15 de marzo hemos entrado en cuarentena. El 31 de enero la OMS declara emergencia internacional, ¿no? Y ya el 11 de marzo la OMS declara el brote como pandemia global. Acá y 4 días después Perú comienza la cuarentena. Me hubiese gustado que lo hubiese hecho antes, pero en fin, lo hizo 4 o 5 días después de que la OMS declara el brote de pandemia global. Pero el mundo ha sufrido estas pandemias, claro, y lamentablemente nosotros no hemos aprendido la lección. Las pandemias en el mundo han sido brutales. En el siglo XIII y siglo XIV hubo una pandemia, la peste negra, ¿no? Que duró de 1347 a 1351 y murieron más o menos 200 millones de personas, ¿no? Y a Europa le tardó 200 años en recuperarse, o sea, casi se lleva a un tercio de la población del mundo, ¿no? Y en la historia de la vida, pues hay bastantes pandemias, ¿no? La viruela en el siglo XV, 56 millones, la peste negra con 200, 300 millones. ¿No? Han habido varias pestes, ¿no? El cólera en el siglo XVIII, 1 millón. La gripe española, 50 millones. ¿Ya? La gripe rusa, 1 millón. Pero conforme el tiempo ha avanzado y gracias a las increíbles medidas sanitarias que poco a poco el hombre ha ido aprendiendo, esto no se ha hecho, cada vez las pandemias son con menos compromiso de gente, ¿no? Hasta que llegó el SIDA. El SIDA en el año 80, 90, ¿no? Ha matado a 25 a 35 millones de personas, ¿no? Y bueno, y ahora pues a partir del siglo XX tenemos los SARS, ¿no? Uno nació en el 2002, el primer SARS, mataron a 700, originaron la muerte de 770 personas, esto se volvió a repetir el 2012, ¿no? Hasta llegar acá a nuestro COVID-19. Definitivamente la historia es una fuente constante de lecciones, ¿no? Pero lamentablemente no aprendemos, pues somos poco inteligentes, ¿no? Y un ejemplo es la gripe del año de 1918, ¿no? Donde Filadelfia, acá está, acá vemos en la puntita, comienza el primer caso de la gripe, fue el 17 de septiembre. Filadelfia no tomó ninguna medida de control, ¿ya? Y es más, hubo un desfile, ¿no? Y después del desfile, en Filadelfia, estalló, pues. Los casos le reventaron en la cara, ya ocasionando
varias muertes. Lo distinto lo manejó el Estado de San Luis, ¿no? Donde ellos sí dictaron las medidas de aislamiento inmediatamente y no tuvieron el pico que tuvo Filadelfia, ¿no? Entonces instauraron medidas de amortiguamiento, ¿no? Y bueno, lo lograron controlar bastante bien, ¿no? ¿Cómo es que se origina esto? Y el hombre no aprende, sigo con esto, ¿no? El nuevo coronavirus, hay un reservorio natural de los coronavirus que son unos murciélagos, ¿no? Hay un animal intermedio, un mamífero probablemente, ¿no? Lo que pasa es que en los mercados, en Wuhan, en China, ¿no? Tienen jaulas de murciélagos que miccionan, defecan, los de arriba a los de abajo, y los de abajo a los de más abajo, los de más abajo a los más abajo, ¿no? Y no tienen ninguna medida sanitaria, ¿no? ¿No? Entonces acá hay un mamífero aparentemente intermedio, ¿ya? Y de ahí pasa al hombre, ¿no? En el hombre ocurre una cosa interesante, ¿no? Y voy a comparar acá el cáncer de cuello uterino, el COVID-19. El cáncer de cuello uterino, ustedes saben que es causado por el papilomavirus, ¿no? Y ese papiloma, virus, que es una familia de virus, se pega preferentemente al cuello uterino. Pero no se pega o no compromete el cuello uterino, sino también compromete el tejido de la vagina o la parte externa de la vulva y también la piel. Además, la laringe y la faringe, ¿no? Que es bastante poco frecuente, por cierto, ¿no? Pero hago esta comparación para que entendamos de que el virus tiene preferencia por un tejido. Y en el tejido hay células que tienen receptores que reciben al virus, ¿no? Entonces, acá, como en la transmisión, en el punto 1, entendemos que las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células del aparato respiratorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas células tienen un receptor, ¿ya? Eh, un receptor un receptor que hace que el virus encaje, ¿no? Y después el virus, que tiene un segmento de ADN, un pedacito de ADN, ya mete ese pedacito de ADN a la célula, ese pedacito de ADN va a la célula, al núcleo de la célula, y desde ahí comienza a controlar la producción de virus dentro de la misma célula, ¿no? Entonces, esta es la forma como esto ocurre. Miren, este es un murciélago, este es un reptil, ¿no? Y yo no entiendo cómo, sabiendo que el murciélago es el mayor reservorio de los virus, la gente se lo sigue comiendo. Ya, pues esto es definitivamente inaceptable. El coronavirus, ¿no? Tiene básicamente el problema, ese nombre porque es algo redondito con uno como espigas, ¿no? Como una corona que sobresale en la superficie, ¿no? Y estas espigas, estos antenitas, se adhieren a la célula para entrar a ella, ¿no? La principal misión del virus, ya una vez que entra al organismo, es crear copias de sí mismo, o sea, autorreproducirse dentro de las células del humano, ¿no? Y obviamente para hacer eso necesita conquistar el núcleo de la célula. Ya, todos los virus que han afectado, los coronavirus, el SARS en el 2002, 2003, el MERS que es en el Medio Oriente, ¿no? Tienen esas espigas, pero esas espigas son de distinta calidad, ¿no? Que obviamente que se pegan esas son como espinas que se pegan a la célula y transmiten el pedacito de ADN, se mete a la célula y se mete al núcleo, ¿no? Y acá, en los estudios de SARS-CoV-2, hemos encontrado que hay unos receptores, los ACE2. ¿Qué es esto? Son como los sitios que se acoplan al virus. Un receptor es el área que recibe, que capta, donde el virus se pega, ¿no? Esas proteínas se encuentran en muchas partes del organismo, pulmones, corazón, riñones e intestino. Por eso es que, ¿cómo se llama? Por eso es que a veces los pacientes tienen diarrea, ¿no? El ácido está en la superficie de la célula y cuando el virus lo reconoce se lleva y así entra en la célula. Ya que lo vamos a ver, esta es la estructura del SARS-2, o sea, el SARS-2 es el nombre del virus, el COVID-19 es la enfermedad, ¿no?
Acá se ha designado como coronavirus 2 el síndrome respiratorio, el SARS-CoV-2, ¿no? Y la enfermedad, o sea, el agente causal es el SARS-2, y la enfermedad se llama COVID-19, ¿no? Ya que vemos las antenitas, ¿no? Por si acaso, esto está constituido, este es el segmento de RNA, ¿cómo se llama? Esta capa es de grasa con proteínas, por eso que es importante. ¿Quién disuelve a las grasas? El jabón. El jabón tiene un rol protagónico, ¿ya? El alcohol también. Esta es la foto del coronavirus con sus espigas, ¿no? Una foto de microscopio electrónico, ¿no? Entonces, una vez que el virus entra, utiliza absolutamente toda la maquinaria celular como una fábrica de sí mismo, o sea, hace copias de sí mismo, ¿ya? Y obviamente su material genético, ¿no? Después escapa, o sea, destruye la célula, después se escapa de la célula, pero ya solo queda con una cascarita, ¿no? Y se han replicado miles de virus, ¿no? Este, los virus respiratorios, como resfriado común, tienden a reproducirse en la nariz y en la garganta, donde pueden contagiar fácilmente, pero más que eso no hacen, o sea, originan congestión. El virus de la gripe origina una congestión nasal, irritación de la conjuntiva, y se acabó el asunto, ¿ya? Pero la particularidad de este virus es que no solo el SARS-2, el COVID es el SARS-2, o sea, que origina el COVID-19, estos virus no solo se pegan o se adhieren al tracto superior, sino que van al tracto inferior, donde acá sí es un problema, porque van a los alveolos y originan que estos no funcionen, ¿ya? Esta es una foto espectacular, uy, ¿ya? Donde vemos que este es un esquema del coronavirus, ¿ya? Estas como patitas como patas se agarran de los receptores. ¿Qué receptor? Acá les hago recordar, el AC2, ¿ya? Acá el AC2 es como las proteínas que se acoplan perfectamente a las patitas del virus. Y el virus mete dentro de la célula, esta es la célula, mete dentro de la célula su ARN. Y ese ARN se mete al núcleo de la célula, acá se mete al núcleo de la célula, ¿ya? Y origina que ese núcleo comience a fabricar más virus. Acá ya están fabricando virus y estos virus salen a la calle, por decir así, ¿no? En verdad, pues esta es una maravilla biológica, ¿no? Es un enemigo perfecto, ¿no? En silencio mata a mucha gente. Ya, el AC2, el receptor que recibe el virus, es abundante en el organismo, ¿no? Ya lo hemos dicho, se encuentra en la boca, esófago, riñones, corazón, tracto gastrointestinal, ¿no? Sobre todo ¿cómo se llama? En los alveolos, que acá es el punto flaco del humano, pero eso es que causa una neumonía, ¿no? El síntoma importante más frecuente es tos, dificultad para respirar, ¿no? Y el paciente comienza a toser con el fin de tratarlo de botar, ¿no? Esta es una comparación epidemiológica bastante interesante de la gripe con el COVID-19, ¿ya? La gripe es el virus de la influenza, el agente causante del COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿no? El tiempo de incubación de 1 a 4 días, acá puede ser de 4 a 14 días. La tasa de hospitalización 2%, acá es 20%, o sea, 10 veces más, ¿no? Tasa de ataque comunitario 10 a 20%, 30, o sea, tiene más ataque, más tasa de hospitalización, más tiempo de incubación, ¿ya? Y es causada por el SARS-2, ¿no? Acá, infectados al año global por la gripe son 1.000.000.000, pero la gripe no te mata, pues, ¿no? Acá, pues, ya es otra historia, ¿no? Acá es una gráfica bastante interesante, o sea, acá estamos comparando a una actuación sin medidas de contención y a una actuación con medidas de contención. O sea, medida de contención, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Si no hay medida de contención, definitivamente esto está pasando ahorita en España, en Italia, en Estados Unidos, ¿no? Donde toda evolución del virus sin medida de contención sobrepasa la capacidad del sistema de salud. ¿Cómo estamos acá? ¿No? Casos confirmados por sexo, ya, generalmente es más frecuente en hombres que en mujeres. En Perú hasta ayer teníamos 83 fallecidos, ¿ya?
Generalmente es en adultos mayores, preferentemente, puede afectar a la gente joven, pero no hay mayor compromiso, ¿no? ¿Qué medidas son las mejores? Para empezar, se ha visto, voy a retroceder acá, se ha visto que cuando hablamos de cáncer y COVID-19, en China, de todos los pacientes que han fallecido por esta enfermedad, solo el 2,3, 2,8 eran, entre 2 a 3% eran pacientes con cáncer. Esta es una gran noticia para los pacientes que tienen cáncer porque el cáncer per se no es siempre hay que tener en cuenta, se considera estar dentro de la población de riesgo, pero no ha expresado una letalidad por tener la enfermedad. O sea, yo puedo tener cáncer y tengo solo 2,8 más riesgo que la población. No es como el caso de que tengas un problema respiratorio, de que fume, de que tengas asma, de que tengas hipertensión arterial o diabetes. ¿Ya? Eso es importante mencionarlo. ¿Ya? Y las medidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer y entender? ¿No? El distanciamiento social, ¿ya? Es estar en casa. ¿Ya? Sobre todo si tenemos un paciente con factores de riesgo y que tiene 65 años o más, ¿no? Y parece una enfermedad subyacente, ¿no? No debe haber reuniones de más de 10 personas. Sí, mantener a 1,8 metros de distancia y evitar viajar, ir de compras y visitas sociales, ¿no? Acá es una estrategia, o sea, acá esa es una diapositiva del Washington Post, ¿no? Acá vemos abajito, hay cuatro cuadros, ¿ya? Si no hay ninguna estrategia de prevención, se alcanza el pico inmediatamente. Cuando hay una cuarentena obligatoria, bajamos el pico, ¿ya? Cuando hay un distanciamiento social moderado, ¿ya? Es otra historia, y cuando un distanciamiento social exhaustivo, definitivamente vencemos la infección. ¿Ya? Este es el comportamiento normal. Una persona tiene la capacidad de contagiar a 2,5 personas en 30 días a 400 personas. Por eso que a la persona que está contagiada debemos aislarla, ¿no? Un 50% menos de contactos en contacto, la persona solo contagia a 1,25 personas. Y si la aislamos, o sea, en un 75% menos de contacto, una persona contagia a 0,6 personas y a 2,5 personas en 30 días. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? La distancia social. ¿No? Distanciamiento social, estar separados, 2 metros, 1,8, 2 metros para ser práctico. ¿Ya? Limitar los apretones de manos, evitar reuniones, quedarnos en casa, ¿ya? Y informarnos sobre fuentes oficiales. Esa es la solución a esta enfermedad. Acá está una comparación entre la máscara de protección, la N95, ¿ya? Que definitivamente es mejor que una mascarilla quirúrgica. Pues, ¿no? Pero eso solo lo deben usar las personas que están en pacientes o los que trabajamos con salud. ¿Ya? Acá es un hermoso gráfico. Acá ya es de Perú, características clínicas de casos positivos de COVID-19 en Perú. ¿No? Todos tuvieron el 68,8%, todos malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal. Son los 6 síntomas importantes. Todos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal y cefalea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los 6 síntomas más comunes, ¿no? Ya después viene dificultad respiratoria, dolor muscular, otros síntomas. Acá no se ha visto tanto diarrea, no se ha visto tanto, ¿cómo se llama? La pérdida del olfato, ¿ya? Ya hemos hablado de los receptores, ¿no? Los síntomas ya los he mencionado, ¿no? Y bueno, acá los síntomas no aparecen de inmediato, pero hay un periodo de incubación que es entre 4 a 14 días, ¿no? Y acá la preocupación es de los pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Por eso es importante la primera diapositiva. Hay que saber reconocer a tu enemigo. El COVID-19 es un enemigo oculto, ¿no?
Eso es lo que está creando problemas, que no sabemos quién tiene el COVID-19. ¿Ya? Una persona puede comenzar a contagiar a otros antes de que los síntomas aparezcan, 1 o 2 días antes. Esto también es una característica de esta enfermedad y es bastante, bastante peligroso, ¿no? Por eso hay que poner énfasis en el distanciamiento social, ¿ya? El virus solo puede sobrevivir si se encuentra en un huésped para infectar, ¿no? Después no, o sea, si termino, yo tengo virus y pasan 14 días, ya se acabó el virus en mí, ¿no? Y de esta forma se eliminan las posibilidades para pasar el virus a alguien más, ¿no? Esta también es una gráfica interesante, ¿ya? Ahí está la predicción epidemiológica de casos confirmados en Perú, ¿no? Según la hospitalización, esa es la predicción, ¿no? Y esa predicción es hecha acá en Perú y más o menos como que ha salido casi igual, ¿no? Porque esto se hizo el 21 de marzo. Al 5 de abril, ahorita estamos 6, debían haber 106 muertos, hay 80, o sea, estamos ahí, ¿no? Si todo sigue al 25 de abril, nosotros ya le hemos dado la vuelta a la enfermedad, ¿ya? Porque van a haber 0 casos nuevos, pero si es que nosotros hacemos el distanciamiento social de manera adecuada, que eso es nuestro principal problema, ¿no? Insisto con las medidas, confinamiento, distanciamiento social, ¿no? Confinamiento, contención, pero incubación, ¿ya? Sintomático. Es la única forma de aplanar la curva, ¿ya? La tos. Vean los síntomas, ¿ya? Y creo que se los aprendan, ¿no? Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal y cefalea. Acá en Perú son los síntomas más importantes: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal y cefalea. ¿Ya? La desventaja de este virus, como repito, esto es para reforzar la idea, es que el SARS-CoV-2 se establece en el tracto respiratorio superior e inferior. Y el desastre es que se establezca en el tracto respiratorio inferior, ¿no? Por el daño al alveolo. El alveolo es la unidad estructural funcional del pulmón. Si no hay alveolos, no hay respiración. Lamentablemente el SARS ataca acá, ¿no? Estos son los síntomas que ya hemos descrito, ¿no? Insisto, acá dolor de cabeza, congestión nasal, acá lo ponen disminución de olfato, dolor de garganta, tos. Insisto con el cuadrito que les di: tos, malestar general, dolor de garganta, escalofríos, congestión nasal y cefalea. Eso es lo que pasa ya en Perú. Ya tenemos la data de Perú. ¿Qué países han tenido estrategias exitosas? Alemania, ¿no? Esto lo que hicieron fue conocer al enemigo. Entonces, Alemania ha sido el país que ha hecho la mayor cantidad de test, ¿no? Se realizaban 160.000 test semanal. Entonces, ellos han identificado a todos sus pacientes y los han obligado ¿a qué? Al distanciamiento social. Entonces, por eso es que Alemania tiene una baja tasa de mortalidad y está venciendo la enfermedad. Japón, pese a que Japón tiene casi 130 millones de personas, ¿no? Es un país con la mayor cantidad de gente mayor, ¿ya? Ha originado, ¿cómo se llama? Ha contenido esta enfermedad con bastante éxito, ¿no? Las tasas de contagio y mortalidad en Japón son mucho, mucho más bajas que la de China y Corea del Sur, ¿no? Porque, porque ellos identificaron grupos de contagio, los han rastreado, los han mapeado, les han enseñado, los han educado y se acabó. Confinaron a todo el mundo, se acabó la enfermedad. Singapur ha hecho algo parecido y todo han hecho a través de los apps. ¿Qué hemos aprendido? Ya que para saber la dimensión de la enfermedad se debe realizar un gran número de exámenes. Hay que identificar a las personas infectadas, educarlas y hacerle que se queden en casa para frenar la expansión de la enfermedad.
Tenemos que identificar a las personas de riesgo, fumadores, diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer, obesos, asmáticos, inmunosuprimidos, ancianos, ¿no? Hay que seguir a los pacientes infectados, ¿no? Y mantener medidas de higiene y distanciamiento social. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Vizcarra ha sido bastante bueno. Yo sí soy convencido de que esta cuarentena se debe alargar por lo menos una semana para tratar de controlar la enfermedad en esta etapa. Este es un cuadro hecho por peruanos, ¿no? Donde más o menos se ha chuntado la cantidad de muertes que van a abrir, que van a haber, ¿no? Pero esto, el 23, 21 de abril, o sea, una semana, 7, 19, casi una semanita más sería ideal para que tengamos 0 casos nuevos. Bueno, preguntas, si hubieran, con todo gusto. Voy a activar todos los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. ¿Aló? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Bueno. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Con Guido Jerónimo, le habla Guido Jerónimo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la información, es muy valiosa. Doctor, por las redes he estado deambulando un video de un señor que menciona que se tienen que hacer gárgaras con sal. Aló, Guido. ¿Ya? Te escuché. Bueno, a ver, partamos de dos cosas. Nosotros desconocemos aló, Guido, ¿sí? ¿Me escuchas? Aló, se cortó, se cortó. Sí, a ver, Guido, gárgaras con sal, ¿y qué más? Sí, solo están diciendo que tienen que hacer gárgaras con sal para poder inhibir, no sé, una especie de factores de crecimiento del virus en la garganta, sobre todo eso. Quisiera que usted nos pueda explicar un poquito más sobre eso, doctor. Ya, mira, a ver, el virus se pega al tracto respiratorio alto y bajo, así como también al tracto gastrointestinal. ¿Y cómo es que el virus se pega al tracto respiratorio alto o bajo? Ejemplo, en la gripe común, el virus ya solo se pega en el tracto respiratorio alto, no se mete al pulmón. Lamentablemente este virus se mete al pulmón. Entonces, se pega al tracto respiratorio alto o bajo porque hay unos receptores que hacen que el virus se pegue, entra a las células con facilidad. Tiene que haber alguien que le abra la puerta. Receptores como alguien que le abra la puerta al virus. Ahora, las principales medidas para que esto no ocurra es el distanciamiento social. Van a salir un montón de cosas como remedio casero, como la sal, como gárgara de sal, quión y un montón de cosas. La verdad, es que no tenemos los estudios suficientes, pero ejemplo, estamos empleando cloroquina para tratar la enfermedad, el SARS-2, o sea, el COVID-19, la enfermedad. Cloroquina ahora a bajas dosis. ¿Por qué? Porque se ha visto que la cloroquina, tomar cloroquina, la estamos usando también, y hay estudios que la utilizan como profilaxis. Evita que ese receptor funcione. ¿Ya? Entonces, lo único que te podría decir es que no hay nada escrito, o sea que todo es sujeto a evaluación. Gracias, doctor, gracias. Ok, gracias por tu pregunta. Doctor, acá Liz nos pregunta, ¿por qué algunos jóvenes están muriendo por el coronavirus? No, la pregunta sería, ¿por qué más hombres se mueren por el coronavirus? ¿Ya? Era cáncer y coronavirus. No, pero no hay cáncer. La pregunta, cáncer, ¿por qué cáncer y coronavirus? Como he dicho, no hay nada. A ver, cáncer y coronavirus. Se ha demostrado que todos los muertos en China, solo entre el 2 a 3% murieron de cáncer. O sea,
El cáncer, al parecer, ya no es una enfermedad de riesgo para coronavirus, ¿ya? A diferencia del asma, de la hipertensión, de la diabetes, del tabaquismo, que sí afectan directamente la función pulmonar. En los pacientes, una puede tener paciente con cáncer, pero el pulmón está bien, o sea, no hay ni por qué asustarse. Lo cierto es que uno piensa que un paciente con cáncer tiene las defensas bajas. Claro, tiene las defensas bajas cuando está recibiendo quimioterapia. Pero si no está recibiendo quimioterapia es como cualquier persona normal. ¿Alguna otra pregunta? Pero esa es una pregunta ya. Listo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias por su atención. A ver, ¿esta? ¿Nada? ¿Se fue? Gracias, doctor.